Pandemonium Podcast. Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos al capítulo número 5, episodio número 5 de esta nueva propuesta de Pandemonium TV que se llama Ni cultos ni borrachos. Y como siempre, estoy al lado de mi contertulio, Sebas Gaviria. ¿Qué más, papá? ¿Cómo bien? vas? Todo al pelo. ¿Vos qué? Bien, todo muy bien. Miren ya cómo tenemos el set. O sea, ya tenemos hasta logo. O sea, 5 capítulos y ya tenemos Esto vas para arriba, esto vas para arriba. absolutamente montado. Esto pues ni Teleantioquia quiere que le digan, ni Telemedellín. CNN, ¿quién te conoce? No, muy bacano. No, me parece que quedó muy bacano el fondo. Y como siempre nos acompaña el Sobri. Aquí está el Sobri, que es el mismo Sobri de todos los Sobris de todos los programas. El Sobri en la producción. Hoy vamos a hablar de un tema que nos costó incluso definir porque es una escritora que se mueve en unos mundos muy particulares y muy extraños. Y entonces vamos a iniciar con la primera sección que le hemos llamado La Portada, donde presentamos al autor, al escritor y el libro o alguno de los libros que nos motivaron a hacer este episodio. En este caso trajimos a Samantha Schweblin. Samantha Schweblin. Bueno, Samantha Schweblin es una escritora argentina, radicada en Alemania. Y pues Samantha ha escrito unos libros tremendos, pero especialmente es una cuentista. Yo creo que es una de esas escritoras que tiene un género muy definido, aunque ha escrito unas grandes novelas. Y pues digamos que en este espacio nos inspiró para este capítulo, este episodio, pues una novela que se llama Distancia de Rescate, que es una novela que hasta tiene película en Netflix a propósito. Si la quieren buscar o la quieren ver, pues ahí está como la recomendación. Pero sobre todo su obra, que es una obra que aborda la rareza, la extrañeza, la pesadilla cotidiana, y con unos cuentos que uno no sabría ni cómo coger. De hecho, su obra es una obra que uno no sabe de dónde agarrar. Cuando hablamos y decíamos, pucha, ¿qué título o de qué tema hablamos con ella? Estructuramos el tema. Eso. Era como, porque no podemos ponerle lo raro, porque lo raro ya lo abordamos con Rosa Montero, ¿cierto? Uh-huh. La particularidad de lo normal de lo raro. Sí. Pero si empezamos a abundar a Samantha, que también tiene otro que se llama Pájaros en la Boca, que también es de cuentos, es como ese terror y esa pesadilla cotidiana se mezcla con la realidad y como la realidad extrema, ¿cierto? Uh-huh. Es lo que empieza incluso a inspirar la ficción. Sí. Hay una mezcla, hay una línea muy cercana entre esas dos, entre esas dos realidades, uh-huh. ¿cierto? Aunque una es una realidad ficticia, otra es una realidad, pues, la que vivimos en lo cotidiano, empleando mucho la metáfora. Y cuando la gente, y siempre, o cuando yo le preguntaba a Sebas, ¿por dónde arranco? Entonces, esta me parece muy interesante porque a todo mundo se le dice, arranque por cuentos. Ajá. O sea, arranque a leer cuentos. Y arranque a leer cuentos, pero ¿qué tipo de cuentos? Estos cuentos son espectaculares, ¿cierto? Son unos cuentos muy bien logrados. Entonces, por eso me gusta mucho Samantha, pues no ella, sino la obra de Samantha, sí. Porque se basa mucho en cuentos, o sea, la mayoría de libros son de cuentos, pero son cuentos que uno entra en unas profundidades muy extrañas, pero que sabe enganchar mucho desde el discurso. Sí, y además tiene como una cosa muy interesante que creo que aplica para esta conversación, y es el tema de lo que se filtra en la realidad real o lo que creemos que es la realidad, pues que también el asunto de la realidad es muy particular. Uno le tendría que preguntar qué es lo real y cómo, si lo que es real, esto vamos a poner filosófico, pero si lo que es real realmente es lo que vemos, lo que pensamos, lo que sentimos, ¿qué es lo real? Y bueno, suponiendo que esto que vivimos es la realidad, pues lo que hace Samantha es normalizarnos como una ruptura en el sistema, como una cosa como una puerta a otra dimensión, un agujero a otra dimensión dentro de una cosa cotidiana. Y uno dice, ¿esto que pasó aquí es real o no es real? Y la pregunta profunda de los libros de Samantha es, ¿qué es lo normal, pero también qué es lo real? ¿Cierto? Porque esto parece que la obra de ella se mueve entre lo que pasa en la cotidianidad, pero con como un esguince, como una cosa que ¡pum!,
se torció y uno dice que esto que estoy leyendo es qué, ¿cierto? Y eso es interesante como tema de conversación, porque muchas veces uno siente como que a la realidad, como en Matrix, ¿cierto? Hay algo como que se pixela, uno está viendo todo normal y de un momento a otro viste una cosa, un espanto, viste un fantasma o viste una aparición, o hay gente que dice que vio a la mamá muerta y que se le apareció en el cuarto. Son formas de hackear la realidad. Incluso porque también pasa muchas historias que uno conoce, que uno dice, o sea, esto tan bizarro solo me pasó a mí. O sea, como una serie de hechos y acontecimientos sucesivos tan coordinados en la cotidianidad, en la realidad, que uno dice, esto parece guionizado, o sea, esto parece hecho de alguna manera, como alguien lo hubiera escrito para que pasara de esa manera. Y historias tenemos todos de pucha, todo tan casado, todo tan perfecto, pareciera fuera de lo normal y de la realidad. Entonces, hablemos un poquito de, porque te corté ahí, perdón, de la instancia de rescate. Pues hablemos de esa. Claro. Por ejemplo, la novela de Samantha Schweblin, que es Distancia de Rescate, que además acuñó un término muy fuerte, porque ella en la novela dice que pues, es una mamá que está contando la historia de un hijo que se envenena. De un hijo que se envenena. Sí. Y piensa, está en la casa de una amiga al lado de una piscina y piensa cuántos metros hay desde donde está sentada en la silla hasta donde está su hijo jugando al lado de la piscina para rescatarlo. Y es esa ansiedad que uno tiene, ese miedo, ese terror, que eso sí es un terror a que a los hijos les pase algo, ¿cierto? O que a esa persona que uno quiere le suceda algo. Entonces, ¿a cuánto estoy para salvarlo? ¿A cuánto estoy para salvar a esa hija o a ese hijo que está ahí? Y ella acuña ese concepto de distancia de rescate. Y el libro aborda una cosa muy particular, y es que es la falta de control de la realidad, la falta de no tener como la posibilidad de agarrar las cosas. Entonces, en el libro suceden cosas que exceden lo que está pasando ahí y lo que siente esa mamá, y la confronta con los miedos más profundos, y es qué es ser enajenado, que también tiene que ver con esto de lo extraño. Enajenarse es uno ser ajeno, sentir que uno no es uno, que ese niño no es ese niño, parece otro niño, ¿cierto? Parece poseído por algo. Y yo creo que la extrañeza y la rareza van por ese lado, ¿cierto? Cuando algo es como que no pertenece a ese lugar. Algo que está ahí no pertenece a ese lugar. Bueno, no sé si... Sí. Pero sí, un poco. Es como... Lo fantástico en esa novela nunca quiebra lo real. Es decir, siempre está ahí latente. Pareciera que lo fantástico es lo que casualmente nos amenaza en la realidad, pero la realidad nunca deja de existir como tal. Sí. Es como el entorno en el que se envuelve la historia. Y ahí hay una cosa que a mí me parece que ella hace distinto a la fantasía, por ejemplo, y hace que esto sea una cosa más difícil de definir. Y es que la fantasía, por ejemplo, Harry Potter. Sí, claro. Uno entra en Harry Potter y uno no se asusta porque uno ya está en el mundo de Harry Potter. Uno sabe que es el mundo de los magos. Hay un acuerdo entre el que lee y el que ve. Ajá. De que, o sea, vamos a abrir el página. Fantástico. Exactamente. Pero con Samantha sucede que no. Samantha empieza uno viviendo la cotidianidad y hay algún elemento que entra en la realidad y dice, hey, pero esto como que no hace parte de lo que me estás contando. ¿Por qué está tan raro esto? Claro. ¿Qué hace esto aquí tan extraño? ¿Cierto? Hay una cosa que es ajena a esa realidad. Por ejemplo, en el Pájaros en la Boca, arranca con la historia de una niña que, pues, como una historia muy normal de una niña en un pueblo, y de repente, ¡pum!, se come las gallinas, o sea, se come los pájaros. O sea, y es un comportamiento extraño. Es un comportamiento extraño. Y lo cuenta muy tranquilo, porque además cuenta las cosas como, no, muy normal uno estarse comiendo una gallina así viva, pues, o un pájaro, ¿cierto?, de una. Y eso es lo que me parece como interesante de Samantha, y es que no entra en el género de la fantasía, no entra en el género de lo real, de lo que se llama realidad o realismo, sino que está como en esa bisagra entre las dos cosas, dejando como una pregunta que a mí me parece interesante y que pues, puede ser una pregunta que conversemos en este capítulo, y es ¿qué es lo real y qué es la extrañeza? O sea, como qué es lo ajeno a lo real, qué está ahí dentro de esas cosas raras, porque eso raro, como no lo conocemos, como no lo entendemos, nos genera temor y se nos puede volver una pesadilla. Voy a contar una anécdota chiquitica. O sea, cuando yo era pelado, yo vivía en Guarne, en una finca, y yo me acuerdo que en esa finca yo me quedé con las personas pues, que cuidaban la finca. Mi mamá se había ido con su pareja a una cabalgata o algo así, y yo me quedé, y ese día una pelada se metió a la finca, pues era la ex esposa del
del mayordomo, pues que cuidaba la finca y todo. Y en medio de eso salimos a ver qué era lo que pasaba y salimos y había como un pequeño morrito ahí. Y en el morro la verdad, yo vi un mago. O sea, un mago, un hechicero, yo no sé qué era eso. Y es una experiencia que yo sentí, no una maga, sino un mago, que es como un elemento que es una cosa como normal, algo se pixeló ahí, algo como una cosa que era ajena a esa realidad. Y yo dije, ¿este señor quién es? Yo me cagué del susto. Yo me acuerdo que me dieron ganas de orinar, yo no sé si me oriné en los pantalones o no, pero a mí me dio mucho susto. Y yo pensé que lo había visto yo nada más y el que estaba al lado mío lo vio también. Y eso todavía me da vueltas en la cabeza. Yo no sé si la gente que nos escucha y nos está viendo ha tenido ese tipo de experiencias donde va con la vida cotidiana y de un momento a otro pasa una cosa que como que no parece de salida de lo normal o de la realidad, sobre todo de la realidad, como que parece de fantasía o de ficción. Sebas, perdón que es que estoy estando como tos otra vez. ¿Cómo se mantiene esa técnica? O sea, es que lo que me parece más teso de ella es cómo mantener ese equilibrio, mantener un pie a cada lado. O sea, un pie en el lado de la realidad y un pie en el lado de la fantasía. Y seguir siempre caminando. Pareciera que hay una línea, ella camina con un lado en un lado, con un pie en un lado, con el lado en el otro, sin mezclar nunca, o sea, sin pasarse a un lado y al otro. Me parece muy complicado. Y se me viene a la mente Julio Cortázar, que también caminaba por esos senderos de la fantasía y la realidad. Y yo no sé si hay una película en Netflix que retoma ese concepto, pero hay el libro de La Casa Tomada de Cortázar, que habla de un mal que nunca se sabe qué es, pero que empuja a los hermanos a salir hacia afuera. O sea, a salir de la casa hacia afuera. Pero la maldad, o sea, la maldad es un personaje que nunca se ve, pero está ahí dentro de la fantasía. Y hay una película, se me acaba de ir el nombre en Netflix, que es sobre una maldición, como que llega el mal a un pueblo y empiezan a pasar un montón de cosas y es de terror, pero el mal nunca está presente, pero cada circunstancia dentro de lo cotidiano, dentro de lo real, está mediada por esa maldad que persigue al pueblo. Pero la maldad nunca está ahí, pues, presente como, mira, ahí viene la maldad, mira, la maldad es así. Sino que es más un relato, como un recurso, en este caso del escritor en Netflix audiovisual, para crear tensión y como, de alguna manera, para pintar esa realidad de algo que no existe y poner en jaque a los personajes. Total. Yo, ¿sabes qué creo con lo que estás diciendo? Y es que ella trabaja la ambigüedad. Es decir, cuando uno dice no aclare que oscurece, ¿cierto? Ella no aclara pero para oscurecer, ¿cierto? O sea, en realidad ella no aclara cosas para que uno como lector, uno se meta en una ambigüedad, que uno dice, ¿cuál es ese mal que acecha a ese pueblo, por ejemplo? O sea, no sabemos quién es la persona que está detrás de ese mal. Entonces, esa ambigüedad le da como cierta rareza al tema. Cuando vos lo aclarás, es lo que hay donde se pierde como lo interesante, a mi juicio. Cuando vos ves películas de terror, una de las cosas que más me parece repaila, es que aparezca el demonio, o que aparezca el monstruo. Cuando aparece el monstruo con 3 ojos, a mí me parece que ya se perdió el encanto. Y creo que lo que logran autoras como Samantha Schweblin es abrir una puerta de ambigüedad gigantesca, y esa puerta tiene múltiples interpretaciones. Es la típica escritora que uno dice, vení, yo no sé si entendí el final. Sí, claro. ¿Cierto? ¿Qué pasó ahí? No. Pero lo hace adrede, o sea, lo hace a propósito. Y eso creo que es muy interesante, porque la realidad misma de nosotros no tiene un final tipo Hollywood, donde pues creo que la vida humana en general no se cierra en un final feliz o en un cierre perfecto. Eso pasa en algunas películas, pero no pasa en la realidad. Entonces, claro, Samantha, al hacer una cosa que parece que se sale de lo real, también muestra una cosa muy real, que es las cosas no son tan precisas y tan claras, no son de 0-1, 0-1, 1-0, o blanco y negro, o bueno y malo, sino que es mucho más complejo que eso, es más ambiguo que eso, es más raro y más difícil de coger. Voy a empezar con las preguntas filosóficas. Listo, para ir abordando el tema. ¿Hasta qué punto crees que el ser humano necesita de lo fantástico para soportar la realidad? Y cómo podemos entender ese dicho de que la realidad supera la ficción.
que yo soy de los que no cree eso, ¿cierto? No, es difícil. Es difícil que algo ficcionado, pues es que mira que es muy teso porque a la larga la creación de la realidad está hecha con ficción. Sí, claro. Y creo que pues para poner un ejemplo muy obvio, las religiones, aquí me meto en un tema espinoso. No, pero sin mencionar ninguna. Pero casi los mitos en general fundan las creencias. Entonces vos pensás que Dios existe y que tuvo no sé cuánto, un hijo y un espíritu tal, y te crees ese cuento y eso pensás que eso es real, nunca lo has visto, nunca lo has sentido, pues crees que existe. Y con base en esa creencia se instituye una iglesia, se instituye una organización, una estructura bajo una creencia. Entonces yo creo que sí supera, o sea, mira que esto moldea la realidad. Es que, por ejemplo, cuando uno escucha y yo soy de esa corriente, no estoy diciendo que no, yo soy de esa corriente de la declaración al universo y las energías. O sea, como pedirle a esa fantasía que no sé qué es, que actúe en mi realidad de alguna manera, ¿cierto? Sí. Para que a través de esa energía que no sé qué es, que no entiendo, que nunca me habla, que no veo, me guíe por el camino en el que yo quisiera que las cosas de mi vida pasaran. Ajá. Entonces es una fantasía en la que uno pone su acto de fe, pero que no es menos real. Pero que no es menos real, ¿cierto? Es uno, a través de esa convicción, el que hace real esa energía. Que eso tan bonito me quedó ahí. No, parce, yo tan profundo. Tendría que haber tomado nota de esa frase hermosa. No, pero me entendiste. Pero es verdad, no, yo te entiendo. Y es verdad, es decir, yo creo que no es juzgar que eso esté mal. O sea, porque al final es, pues claro, lo que pasa mal es lo que a veces hacen, por ejemplo, las religiones o las instituciones religiosas, lo que han hecho con la humanidad muchas veces, ¿cierto? Pero más allá de eso, pues, las creencias son necesarias, moldean un poco lo que somos, lo que pensamos. Y volvemos a una pregunta que es, ¿qué es lo verdadero? ¿Qué es la verdad? Porque entonces mi verdad, Dios existe, y seguro aquí pues me van a poner muchos comentarios, usted es un ateo, ¿cierto? Y tal cosa, pero en realidad la pregunta es ¿qué es lo verdadero? Y ahí, para ponernos religiosos, Poncio Pilatos le pregunta a Jesús, en un pasaje de la Biblia, le dice ¿qué es la verdad? Y esa pregunta por la verdad me parece interesante porque yo le pido al universo, ¿eso es verdad o no? Yo no tendría cómo entrar a juzgar eso. Sí, claro. ¿Cierto? Pues, entonces en esas ficciones nos movemos y es muy particular porque cuando alguien habla de fantasmas o alguien lo tildamos inmediatamente como no, es que está viendo cosas que no son, o ¿sí me entiendes? Pero pues puede que sí, puede que lo esté viendo y esa persona lo esté sintiendo como una experiencia real y concreta. A mí lo que me parece muy teso de la obra de Samantha es que me crea una pregunta que yo no sé si vos sos capaz de resolver, y es lo que ella cuenta desde lo fantasioso y lo misterioso está ocurriendo de verdad en el relato, en la historia. O sea, pongámonos en la historia, ¿cierto? Nos vamos allá a ese mundo de donde está pasando Distancia de Rescate, donde está pasando Pájaros en la Boca. Si uno se pusiera como un narrador no presente, ¿cierto? Está ahí mirando lo que está pasando. ¿Eso está pasando ahí o está pasando en la mente del personaje? Eso está pasando en el que está narrando, ¿cierto? ¿Quién narra la historia que se está contando? Entonces la está narrando el personaje que está viviendo la historia, la está narrando una tercera persona. O sea, ya entramos ahí en una técnica literaria, pero pues la pregunta es ¿quién cuenta la historia que me están contando? Y a veces uno puede dudar de quién está contando la historia, porque quien cuenta la historia está afectada, está esquizofrénica, está embudida de una fe y unas creencias que la obnubilan y le cierran el espectro como un caballito cochero. Depende mucho de quién cuenta la historia. En Samantha es muy particular porque ella hace una cosa demasiado difícil de hacer en la literatura, y es esa bisagra esa bisagra la pone de una manera tan perfecta y tan sutil que uno nunca entendió cómo pasó de creer que esa historia es real a que de pronto es mentira. ¿Sabes qué me pasa también? O sabes que creo yo que la fantasía que ella narra está alimentada, no sé si vos consideras lo mismo, creo que cuando uno piensa en eso que te habla de la energía y que todo suceda como quiero que suceda, lo alimentan los deseos,
Pero es que en el mundo de la fantasía también se permiten las perversiones. Claro. ¿Cierto? Porque no hay juicio. Total. En el mundo de la fantasía no hay un juicio frente a mis perversiones o las perversiones que le puedo poner a una historia o a un personaje. Y también es un argumento o una manera que se puede usar para denunciar, para poner sobre la mesa, para hablar sobre temas que tal vez si fuera una crónica o una novela o una novela que contara una historia real, no podría estar ahí porque la fantasía pues, o la realidad no me permite de alguna manera tocar temas que cuando yo lo pongo desde la fantasía sí puedo tocar. Sí. O sea, sí está permitido. Obviamente hay que tener muy buena pluma para hacerlo, ¿cierto? Pero es que en el mundo de las fantasías uno sí puede... O sea, yo podría hacer cualquier cosa. ¿Y quién me juzga por eso en la ficción? Yo puedo permitirme hablar de cualquier cosa y encajarlo perfectamente en la realidad. Absolutamente. Yo, pues, tanto que existe Harry Potter y la gente lee Harry Potter porque si no lo creyeran, pues no habrían libros de Harry Potter, ¿cierto? Pero yo creo, César, que la ficción permite todo, a diferencia de la crónica periodística. Vos sos comunicador periodista, entonces vos sabes que una crónica tiene que cumplir con los datos y hechos reales, no pueden haber imprecisiones, se tienen que cotejar datos. Pero en la ficción, miren que la palabra ficción, por ejemplo, viene de fingir. Fingir implica ser otro, tratar de no ser uno mismo, de enajenarse. Volvemos a la palabra tratar de ser otro, entonces ser un extraño en uno mismo. Y eso permite, cuando uno es un extraño en uno mismo, entrar en un texto y escribir como si yo fuera un asesino en serie, ¿cierto? Y decir, yo me permito las crueldades más terribles, me permito poner un personaje que se come pájaros, me permito poner un personaje como uno de Samantha Schweblin, que está en un cuento que se llama, no me acuerdo cómo se llama el cuento, está en el libro de 7 casas vacías, que hay un personaje, hay una niña que está en un local midiéndose ropa con la mamá, creo, me estoy acordando de un cuento muy viejo que me leí hace mucho tiempo. Y hay un señor que entra y le pide que se mida una ropa interior. Un señor muy viejo diciéndole a una niña, pero ella nunca aclara si el tipo es un violador, un abusador, un pervertido. Deja una ambigüedad en esa historia que uno podría inferir que sí. Pero ella se permite poner un violador o un posible violador en una historia donde hay una niña en peligro por la culpa de un hombre que le quiere que esa niña se mida unos calzoncitos o una ropita, ¿cierto? Entonces, creo que ese asunto de fingir, de ser otro, de hacer como un extranjero de uno mismo, cuando uno crea y se permite esa licencia, permite explorar lo más oscuro del alma humana, como las cosas más luminosas también. Por ejemplo, ahorita me quedaba una duda, y yo, bueno, ¿y cómo le explicamos a quien nos ve y nos escucha cómo funciona la fantasía en la vida cotidiana, en la vida real? Vos hablaste de la religión, y yo te voy a poner otra que me acaba de ocurrir y que me parece pues que siempre lo he pensado, y es la esperanza. La esperanza es una posición desde la fantasía. Total. Porque entonces, no hay que perder la esperanza. O sea, no perder la esperanza es no perder el deseo de que algo positivo que no existe es probable que pase. Sí. Es decir, estamos hablando de un mundo de fantasía, que es lo que me motiva y me lleva a poder superar ciertas situaciones difíciles de la vida a través de ese deseo que llamamos esperanza. Sí. Pero eso no significa, pero es muy teso, porque cuando eso no sucede como uno quiere que suceda, es no pierda la esperanza. O sea, siempre necesitamos alimentar esa fantasía para poder sobreponernos a la cruda realidad que a veces pesa. Total. ¿Cierto? Entonces, no sé, o sea, pero me gusta mucho porque es verdad. O sea, ¿para qué la gente cree? Para tener por lo menos algo de que agarrarse. Sí, claro. ¿Sí? O sea, uno necesita agarrarse de algo, ya sea de una... Si lo perdiste todo, ¿de qué me agarro? Puede ser de una cosa metafísica como Dios, o de una cosa más real, el éxito entendido en términos de éxito X o Y. Pero uno necesita agarrarse de alguna cosa. El día que uno no tiene que agarrarse, que no espera nada, que eso es una cosa muy tesa porque viene expectativa, esperanza, esperar. Todas las palabras están como juntas dentro de el mismo grupo. Y tienen que ver con que haya un optimismo. Es decir, yo estoy esperando porque estoy esperando que pase algo, ¿cierto? Tengo esperanza porque va a suceder tal cosa. Cuando esa esperanza se anula, yo creo que es donde empiezan los problemas. Cuando la esperanza se sustenta en la ficción, en imaginar que va a pasar algo. Estoy imaginando que va a pasar algo, que es bueno para mí.
Pero el día que dejo de imaginar, el día que dejo de tener una fantasía, una expectativa, ese día hay un vacío. Ese día no tiene sentido vivir. Es un mundo desesperanzador, ¿cierto? Es un mundo sin esperanza. Y sin esperanza queda solamente el vacío porque no hay ni siquiera capacidad de imaginar, capacidad de inventar. Vos, ahora que sos papá, voy a empezar ya con las preguntas para cerrar. Esos monstruos ocultos que habitan en el día a día. Yo escucho a muchas personas que son padres y son madres que en el día en que nace un hijo o una hija se instaura un miedo muy latente de que no le pase nada, de protegerla, y se me viene a la cabeza distancia de rescate. O sea, ajá, ¿cuál es esa distancia en la que uno puede actuar para que nada malo suceda? Ese monstruo habita en tu día a día. Sí, absolutamente. Yo creo que ese es el monstruo más grande que tengo actualmente. O sea, yo creo que el miedo a que le pase algo a mi hija es como esos miedos como jueputa, obsesivos, complejos. Yo hace poquito escribí un texto sobre Kurt Cobain. Kurt Cobain se ha escrito mucho y pues bacano y bien, pero Kurt Cobain en uno de sus documentales sobre él dice que el miedo más grande que él tiene es que le pase algo a su hija Frances. Y yo entendía a Kurt Cobain ahí, incluso le importaba menos su vida que la vida de su hija. O sea, él podía perfectamente morirse, él podía perfectamente, como efectivamente hizo, meterse un escopetazo, pero el terror que sentía que le pasara algo a su hija, que él fuera una mala influencia para su hija, fue mayor que su propia autodestrucción. Y yo creo que yo me veo identificado con eso. Es un poco como que si le pasa algo a Celeste a mí, es como que el mundo me puede acabar básicamente. Y eso es un temor que está ahí y creo que es mi terror cotidiano, esa es mi pesadilla cotidiana. Yo era súper empeliculado, en la casa era todo pilas con la punta, pilas con eso, no te vas a caer, era desesperado, iba pensando y midiendo la distancia de rescate. A mí ese libro de Samantha Schweblin me cayó como que, claro, es esto lo que yo siento cuando pienso. Y la distancia de rescate muchas veces no es precisamente una distancia física de metros. No. Y el día que venga del colegio triste, yo cómo la rescato. Uh-huh. O sea, ¿qué argumentos tengo para rescatarla? A mí me pasa con mi mamá. Mi mamá se pasó a vivir más lejos. Yo sentí una angustia porque esa distancia de rescate, yo cómo reacciono si algo malo sucede. O sea, no tengo manera. Antes podía reaccionar a 5 minutos. Uh-huh. Ahora mi distancia son 45 minutos. Claro. Y uno aprende a vivir con ese miedo, esa distancia de rescate de los suyos. E incluso, yo no sé si uno tiene una distancia de rescate hacia uno mismo. Yo creo que uno no tiene esa medida. Uno se ahoga. Uno se puede dejar ahogar tranquilamente, sí. Uno se ahoga en esas penas. Y ¿vos crees que si uno entra en el mundo de lo fantasioso, de lo que todo puede ocurrir, todos seremos bondadosos o todos somos unos potenciales villanos? Yo creo que... No, yo creo pues porque es que hay tentaciones. Claro, no. Y que justo, por ejemplo, Samantha muestra eso que hablábamos ahorita de la ambigüedad. Todos somos potencialmente destructivos y todos somos potencialmente bondadosos. Y me acuerdo mucho de los planteamientos de Freud. Yo no sé qué tanto Freud hoy ha sido rebatido, seguramente se le ha desmitificado mucha cosa, pero como concepto me parece bello, que es estos conceptos muy manidos, pero muy, me parece que funcionan, y son el concepto del eros y el tánatos. Freud decía que uno tiene una pulsión hacia la destrucción y una pulsión hacia el amor, y hacia la bondad, y a la generosidad, y hacia la entrega, pero al mismo tiempo habitaban esos dos mundos danzando dentro de uno permanentemente, y uno podía ser Hitler o podía ser la persona más buena de su generación. Entonces creo que todo es posible, y creo que ahora que mencionábamos a mi hija, yo veo, por ejemplo, a los niños hoy que les estamos entregando para que se den cuenta que no todo es bueno. Mi hija le aterra ver las partes de las películas, la parte donde aparece el monstruo y todo, es una película, ella ahí mismo no la quiere ver, pero también hace parte de lo que es nuestra vida, y es como también hay que ver lo que no queremos ver. Incluso nosotros mismos, que a veces es como, yo solo me veo como tan bueno, yo soy tan parchado, pero vení que es que por dentro también puede ser egoísta, puede ser cualquier otra cosa. Y tarde o temprano no le toca rescatarse. Sí, porque sí, tarde o temprano a uno mismo le toca rescatarse. Y ya para ir cerrando, hay una referencia que la hablamos ahorita,
no solamente de la literatura, sino desde el audiovisual, Black Mirror va por esa línea, ¿cierto? Sí. Va por esa línea porque a mí me impresionó mucho el capítulo 1 de la última temporada. El que la persona tiene un accidente y le ponen otro cerebro, pero entonces para que empiece a recordar, para que tenga emociones, tiene que pagar un plan. Y a partir de ahí eso le va activando ciertas posibilidades desde el deseo, desde la tristeza, pero si no paga el plan provoca que ella hable comerciales, diga comerciales. Entonces al final el esposo está tan desesperado por recuperar a la esposa que pierde su capacidad cerebral, que empieza a hacer cosas por fuera de lo normal para poder tener dinero, para poder pagar un plan plus para que no pasen los comerciales. Entonces, arrancarse dientes en vivo, meterse cosas sí. por el patio en patio vivo. Trasero. Por el patio en vivo para ganar más seguidores. O sea, empiezan a mezclar un montón de cosas que más o menos es de lo que venimos hablando, una realidad donde hay un punto de inflexión distorsionada y uno empieza incluso a pensar de, puta, tan lejos no estamos. Sí. Tan lejos de ese punto no estamos. Esperemos que sí estemos muy lejos, pero no estamos tan lejos de esas realidades, que ahí es donde más me impresiona, porque hay un momento donde uno empieza a creer que eso que parece fantasía está muy cerca de ser vivido. Y hay otro que estamos hablando, El laberinto del fauno. Que El laberinto del fauno, yo me he visto esa película 800 veces, me parece muy buena. Y que también juega por el mismo sentido de Alicia en el País de las Maravillas. Claro. Que es ese mundo fantasía que pasa dentro de una realidad, porque El laberinto del fauno es Guerra Civil Española. O sea, estamos en un contexto que sí sucedió, pero nos metemos en un mundo de fantasía. Entonces me parece, pues porque nos han dicho, ay, pero entonces las referencias para que nos va a tocar hay dos, Black Mirror, El laberinto del fauno. ¿Cómo podríamos cerrar este capítulo de la fantasía y la realidad y la ficción? Pues hablamos de todo un poco y nos alejamos incluso hasta del tema, pero no importa. Yo creo que también hace parte de esta conversación. Una conversación nunca tampoco es tan lineal, y eso también nos lo muestra Samantha, y es que las cosas no siempre son como una línea recta. A veces hay una distorsión en la realidad y yo creo que hay muchas cosas. Uno, que el error está cuando algo está en el lugar equivocado, está en una parte donde no es, ahí hay algo extraño. Ahora, hay dos formas de verlo. Eso está mal o está bien, eso pues no importa. Al final hace parte de lo que hemos construido, y que yo creo que no hay que perdernos la posibilidad de estar atentos a esa extrañeza, a abrirse a lo extraño, porque entonces a veces lo que hacemos con lo extraño es que lo expulsamos, porque asociamos que lo extraño es un error, porque no hace parte de... Mira que la palabra extraño, lo decía ahorita, viene de extranjero. Pasa mucho con la xenofobia. Yo hago parte de Medellín y viene alguien de Venezuela y yo ya lo estoy tildando de veneco, de no sé qué, o viene alguien a nosotros en Estados Unidos, nos ven como los latinos, porque somos extranjeros. Y es como si entrara una sustancia que es prohibida dentro de un organismo. Y es como que ahí mismo la queremos repeler. Yo creo que frente a lo extraño antes es abrirse a esa extrañeza para permitirnos sentir otro tipo de posibilidades. Yo iba para acá. Creo que mi conclusión es: el equilibrio entre la realidad y la fantasía nos permite nos permite poder hablar de verdades incómodas que tal vez desde otro punto de vista no podríamos poner sobre la mesa. Entonces, abrazar la ficción y la fantasía. No se pierdan el capítulo. Vamos a anunciar siempre en el próximo capítulo lo que viene. Capítulo número 6, El barrio que somos, Gilmer Mesa y su obra. No, ese es el capítulo. Ese es el 4. Sí. Ese es el 4. Perdón. Y el capítulo 6, Juan Villoro. Ajá. Que cuando empezamos a hablar de Villoro dijimos, ese man habla de todo. O sea, ¿desde dónde cogemos a Villoro? Ese man habla de fútbol, habla de literatura. O sea, ese man habla de todo. Es muy sabio. Es muy instruido. Entonces, completo. Miraremos por dónde lo cogemos, pero es Villoro. Pero sí anunciarles que estaremos hablando en el próximo capítulo de él. Yo agregaría una cosa ahí, César, y es si pueden poner en los comentarios como cosas extrañas que hayan visto
en su realidad y en su vida, sería bacano que lo pusieran. Y como dice mi hija cuando ve YouTube, dice, suscríbete y dale like. Entonces suscríbanse y denle like y sigan a Pandemonium TV. Parce, salud. Parcero, gracias por la conversa.